La Asociación de Consumidores del NOA, que es una asociación civil sin fines de lucro, cuya sede central funciona en San Miguel de Tucumán y cuyo principal objetivo es velar por los derechos de los consumidores. Eh, entonces, para cubrir esa necesidad es que nace ACONOA para ofrecer asesoramiento y apoyo a los consumidores de Tucumán y del NOA para el ejercicio de las acciones ante la justicia o ante las autoridades de aplicación en acciones individuales y colectivas. Así que esta asociación tan prestigiosa está coorganizando la charla del doctor Germán, que es doctor en Derecho, y si no me equivoco, porque hemos cometido varios errores, el tema de la tesis ha sido la crisis del sistema de círculos de ahorro para la adquisición de automotores, prácticas y cláusulas abusivas, utilidad social del contrato, necesidad de su reformulación, propuestas. Y por eso es que ha surgido la idea de esta charla. Así que bueno, nuevamente, doctor, le damos las gracias por esta presencia suya virtual en esta tarde y a todos los colegas que nos están acompañando. Bueno, gracias, muchas gracias, Diego. Gracias por la invitación, gracias por la presentación. Efectivamente, soy doctor en Derecho gracias a este tema, una tesis que defendí la semana pasada. Y, y justamente el mismo motivo que me llevó a pensar en investigar el tema es el que nos convoca hoy. Es un tema de absoluta actualidad. Es difícil encontrar una semana en la que no haya una noticia en los diarios vinculada de alguna manera con los planes de ahorro. Y yo debo recibir 4 o 5 llamadas por semana de gente que está desesperada con los planes de ahorro, viendo sobre todo cómo hace para pagar las cuotas. Así que, bueno, me pareció buenísimo que charlemos de esto porque es un tema que obviamente me apasiona y todo el tiempo van surgiendo ideas nuevas. Yo les quiero pedir, aunque sea algunos, que me prendan la cámara, así yo no siento que estoy tan solo acá con Diego. Gracias. A su vez, como es un tema peliagudo y del que yo ya hablé demasiadas veces, por ahí puedo llegar a cometer la torpeza de dar por sabidos algunos conceptos o de avanzar demasiado rápido. Así que siéntanse libres de interrumpir, conversemos, vamos viendo qué es lo que sale. Yo voy a tratar de no meterme demasiado en cuestiones teóricas e ir más a lo práctico, pero por ahí a veces es importante lo teórico y por ahí me excedo en lo teórico. Entonces, entre todos tratemos de hacerlo lo más ameno posible y que quepa todo el contenido que necesitamos en este tiempo que vamos a compartir. Buenísimo, un montón de caras ahí que van apareciendo. Bueno, ¿de qué vamos a hablar entonces? Es un tipo bastante especial de contrato que tiene muchas características que lo hacen no único, pero sí poco común. No es el típico contrato que estudiamos en la universidad y que estamos acostumbrados a ver con frecuencia. Este lo vamos a definir por ahora de una manera casi provisoria, recurriendo a algunos elementos del contrato o a su dinámica. Tenemos un suscriptor, yo voy a decir suscriptor, voy a decir ahorrista, voy a decir consumidor, a veces con cierta promiscuidad, no es exactamente lo mismo, cuando llegue el momento lo iremos distinguiendo, pero es más fácil usar todos los términos. Tenemos, decíamos, un ahorrista, un suscriptor, que paga una determinada cantidad de cuotas, que va a ser el doble de la cantidad de cuotas que tiene, perdón, la cantidad de cuotas, fíjense de eso, va a pagar una determinada cantidad de cuotas, 84, 100, 120 son los planes más habituales ahora, con la finalidad de comprar un auto que va a recibir en, eh, en un tiempo a determinar, no sabemos cuándo, lo va a recibir cuando se cumpla una condición, que es ganar el sorteo o ganar la licitación. Esta definición, que como decía, incluye varios aspectos de la dinámica del contrato, hace hincapié en la causa fin del contrato. ¿Qué es lo que busca la persona que contrata? No estamos definiéndolo al contrato más que por lo que ese ahorrista está buscando hacer, cómo va a ser su vida en el contrato. Luego veremos que hay un montón de otras particularidades, pero me parece que la causa fin de un contrato, sobre todo cuando es un contrato predispuesto fuertemente y reglamentado, es
fundamental para interpretar el contrato, porque acá no hay autonomía de la voluntad. Acá no hay dos personas que se sientan a negociar como pares, sino que hay uno que simplemente adhiere. Y cuando hay adhesión al contrato, dicen los autores, la voluntad es reemplazada por la confianza. Yo aquí ya no voy a poder imponer ninguna condición, entonces no me queda más que confiar que mi co-contratante se va a portar bien y más o menos va a hacer lo que yo estoy esperando que haga, como decíamos antes, como un buen hombre de negocios, ¿no? Con la debida diligencia. Vamos a delimitar el contenido de lo que vamos a hablar. Yo decía un contrato bastante particular, no único. Hay otros contratos que tienen algunos de esos rasgos, que son otros sistemas de capitalización y ahorro, que son menos habituales, que si me permiten decirlo son bastante más tramposos, son menos claros, y en donde el ALEA suele jugar un rol mucho más importante. Por ejemplo, esos contratos en donde si sale sorteado no paga más, que son contratos de capitalización y ahorro, pero no son planes de ahorro para la adquisición de automóviles por grupos cerrados, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y en el propio nombre surgen dos características más. Una que es para comprar autos, porque hay otros planes que son para recibir dinero, por ejemplo, o para arreglar un inmueble, en fin, este es solo para comprar autos, ninguna otra finalidad. Y es por grupo cerrado. Que sea por grupo cerrado también es una característica que define la dinámica y que es esencial. Yo hablaba de ahorristas. Los ahorristas creen que están comprando un auto en cuotas, pero en realidad lo que están haciendo es integrar un grupo cerrado junto con otros ahorristas. No está comprando un auto en cuotas, está aportando cuotas a un grupo para comprar un auto. Y acá está una de las principales confusiones que se le genera al consumidor, al ahorrista, que no sabe muy bien a dónde se está metiendo, y por eso voy a mencionar por segunda vez la causa fin del contrato para que lo tengamos muy presente. Esta, esta existencia del grupo es la que justifica de alguna manera la manera en que se va a determinar el principal ítem que tiene que pagar el consumidor, que es la alícuota o cuota pura. Y ahí vamos empezando a entender cómo funciona. Yo voy a integrar un contrato con, si el plan es de 84 cuotas, con otras 167 personas, de tal manera que vamos a hacer 168, que no es un número caprichoso, es 84 por 2. Si el contrato fuera de 100 cuotas, seríamos 200 ahorristas que integraríamos ese grupo. En este caso, un grupo de 84 somos 168. ¿Y por qué esto es importante? Porque entre los 168 o 200, según el plan del que estemos hablando, vamos a pagar, vamos a juntar el dinero cada mes, el dinero necesario para comprar dos autos, uno por sorteo y uno por licitación. No lo estoy comprando yo, lo está comprando el grupo con dinero que aportamos entre todos. Eso explica que la cuota va a subir cuando sube el auto, y eso explica un argumento muy utilizado por las empresas, que es que si yo no pago, quien se perjudica no es la empresa, sino los otros ahorristas de ese grupo, porque ese grupo no va a juntar el dinero necesario para comprar los dos autos por mes. Bien, decíamos, así se determina la alícuota. Bueno, acá hay tomado un valor redondo, absolutamente desactualizado. Estamos tomando como si un auto valiera 1.000.000 de pesos. Un auto hoy vale 22, 25 millones de pesos. Bueno, un auto valía 11 millones de pesos en 2020. Hace 4 años, un auto valía 1.000.000 de pesos, hoy vale 22 veces más caro. Y ahí también se empieza a comprender por qué lo dramático de la situación. En 4 años, las cuotas se multiplicaron por 22 en su ítem principal. Bueno, ¿cómo determinamos entonces el ítem principal de la cuota que se pagará mensualmente, alícuota o cuota pura, para distinguirlo de la cuota que incluye todo? Espera un segundo que mi madre me mandó un mensaje de este. Bueno, decimos, vamos a hablar de la alícuota para distinguirla de la cuota pura, de la cuota completa, me distrajo mi madre. Vamos a empezar de cero.
Tenemos la cuota completa que incluye todos los ítems, que es el total que se va a pagar mes a mes. Tenemos la alícuota o cuota pura, que es uno de los ingredientes, el principal que se va a pagar mes a mes. ¿Cómo se determina la alícuota? Dividiendo el valor del bien ese día, el día que se emite la liquidación, en la cantidad de cuotas que vamos a pagar. Si el auto siguiera valiendo 1.000.000, sería 1.000.000 dividido en 84. Esa sería la alícuota. ¿Qué más se paga? Aparte de la alícuota, se paga todos los meses el cargo administrativo, el cargo por administración, que son honorarios que cobra la administradora del plan de ahorro y que equivalen al 10% del valor de la alícuota. Ahora lo vemos más en detalle. Pero acá hay un par de cositas que probablemente le llamaron la atención. ¿Cómo que le pago honorarios a la administradora si yo estoy comprando un auto? Bueno, no, no estoy comprando un auto. Yo estoy contratando con una administradora de fondos, es una entidad financiera que se crea exclusivamente con la finalidad de administrar dinero ajeno para la compra de autos. Entonces, si ustedes se fijan con quién están contratando, no están contratando con Volkswagen Argentina Sociedad Anónima, sino con Volkswagen Sociedad Anónima de Ahorro para fines determinados. No están contratando con Renault Argentina, sino con Plan Rombo Sociedad Anónima de Ahorro para fines determinados. No es Citroën o Peugeot, sino Círculo de Inversores, Sociedad Anónima de bla, 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 bla. Es Toyota Sociedad Anónima de Ahorro para fines determinados, es Nissan Sociedad Anónima de Ahorro para fines determinados, Plan Óvalo, y así sucesivamente. Bien, no estoy contratando ni con el concesionario ni con la fábrica, estoy contratando con una entidad financiera, que su rol es armar los grupos, recaudar el dinero, comprar los autos, determinar a quién se le entrega cada mes y asegurarse que ese auto se entregue. Bien. Además de estos dos ítems, dijimos alícuota y dijimos cargo administrativo, se va a pagar todos los meses un seguro de vida. Y se va a pagar al ingresar, al suscribir el plan, un derecho de suscripción, que a veces se lo prorratea, no se lo paga todo junto, y se va a pagar cuando resulta adjudicatario un derecho de adjudicación, que también a veces se lo prorratea. Incluso puede pasar que coincida el prorrateo de ambos en las cuotas. Estoy pagando la alícuota, el seguro de vida y estoy pagando el derecho de suscripción porque voy en la 4.4, por ejemplo, y me lo prorratearon en 12 y ya salí sorteado y tengo que pagar el derecho de adjudicación y se me empiezan a sumar cosas en esa liquidación mensual que se me va a hacer muy difícil de pagar, sobre todo si me agarro de sorpresa y yo no sé cuáles son los ítems. Y luego vamos a pagar el seguro del auto, que se paga desde que recibo el auto y mientras tenga deuda, y que es, en principio, el mismo seguro que yo tendría si lo comprase el auto por mi cuenta, un seguro de responsabilidad civil, un seguro de destrucción total, en fin. Bien, aquí tenemos una vieja tablita del contrato de Toyota. Digo vieja porque ya la cambiaron, ahora es incluso bastante más difícil de entender que esto. Eh, Estaba en todos los contratos y acá se puede ver con números cómo se integran esas cuotas que yo les venía diciendo. Como ven, tenemos una serie de columnas. La columna H, la que está más a la derecha de sus pantallas, es la de 84 cuotas. Ven que abajo de la H hay un 84. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, sí, sí. Bueno, no sé si yo tengo acá alguna forma. Ah, esperen que me pasé por querer ver si podía resaltarle eso, pero no. Bueno, entonces en la última columna dice 84, que es duración de meses o cantidad de cuotas. Abajo dice 168, que es la cantidad de adherentes por grupo. Lo que veníamos diciendo, el doble de la cantidad de cuotas. Después hay un 1,190. Ese 1,19 es el porcentaje del valor del auto que yo voy a pagar con cada alícuota en una situación ideal en la que yo esté pagando el 100% de la alícuota. Vamos a desgranar todo eso que dije. ¿De dónde sale 1,19? Agarran una calculadora y dividan 100 en 84. El 100% del auto dividido en 84 cuotas da 1,19. En realidad da 1,1904
y algún numerito más. No es un número tan sencillo, tiene como 6 decimales. Pero surge de ahí. Yo tengo que pagar el 100% del valor del auto en 84 cuotas. Cada cuota voy a pagar el 1,19. ¿Y por qué digo en una situación ideal? Porque no siempre pasa. ¿Por qué no pasa? Puede ser por una decisión comercial de la empresa que me agarre, por ejemplo, con un plan media cuota o con un plan con cuotas diferidas, que es lo que suele pasar para engancharme en el contrato. Si ustedes van ahora, no les van a dar un plan en el que van a pagar toda la cuota, por lo menos el primer año. Entonces van a ver que la primera cuota es muy baja. Las primeras 12 cuotas son muy bajas. La cuota 13 se nos va al diablo. ¿Por qué? Porque yo no estaba pagando la cuota completa. Estaba pagando, por ejemplo, la mitad del 1,19. Estaba pagando casi el 0,59, ponele, del valor del auto. ¿Y qué pasa con lo que no estoy pagando? Me lo difieren para más adelante. No lo pago en la cuota 1, lo pago en la cuota 13. Entonces, encima que mi cuota 1 yo estoy pagando la mitad, en la cuota 13 yo voy a pagar la cuota completa más otro poco para ir devolviendo eso que me prorratearon al principio, que me postergaron, que me difirieron al principio. Bien. Ahí también está el problema de las medidas cautelares. La medida cautelar del Defensor del Pueblo, por ejemplo, colectiva, hizo que durante muchos meses los tucumanos no pagasen el 1,19% del valor del auto en cada una de sus cuotas, sino valores mucho menores, incluso aproximándose a un 0%. Por eso hoy nos enfrentamos con que las administradoras dicen, usted me debe 11 millones de pesos, pero ¿cómo si yo pagué 84 cuotas? No, usted pagó 84 meses, pero no pagó 84 cuotas, porque no pagó las cuotas completas. Bien. A continuación, abajo dice carga administrativa, que es ese honorario que nos cobra la administradora, que es, como advierten, el 10% de la alícuota. La alícuota es 1,19, el cargo administrativo es 0,119. De nuevo, en una situación ideal es el 10%, porque ¿cómo hacemos si yo no pago la cuota completa? Si yo en lugar del 1,19 pago el 0,6, ¿cuánto es la carga administrativa? Y según el contrato sigue siendo el 0,119% del valor del bien. No dice que es el 10% de la alícuota que estoy pagando. Sin embargo, lo justo y razonable y lo que suele ocurrir es que me cobren el 10% de lo que estoy pagando como alícuota para evitar que la administradora cobre sus honorarios completos mientras yo no estoy pagando el auto completo. ¿Mm? Sin embargo, ha pasado, por ejemplo, cuando hablábamos de la cautelar recién, que la gente pagaba cero del valor de la cuota del auto, pero pagaba completo el gasto administrativo. El único que hace negocio es la administradora, que sigue cobrando sus honorarios. Pero el ahorrista que cree que está pagando cuotas del auto no está pagando nada del auto. Después dice derecho de admisión y permanencia, 3%, que es el otro ítem que yo les decía al principio, y más abajo dice derecho de adjudicación, 1%. Estamos hablando del valor del auto. Entre ambos no pueden superar el 5. Toyota te pone 3 y 1, algunos te ponen 2,5 y 2,5, otros te ponen 3 y 2, pero vamos por ahí, más o menos. El 5% del valor del auto. Se hace mucho cuando uno ingresa el 3% de un bien que vale 25 millones, ¿cuánto es? 750.000 pesos. Suma mucho. Y si encima se me junta con el derecho de adjudicación otro 1%, llego al millón de pesos que tengo que pagar, además de flete y patentamiento que tengo que pagar, porque estamos hablando de la hipótesis en que resulta adjudicatario, que es el 1% del valor del auto, más tantas otras cosas. Y se hace mucha, mucha plata para el que resulta adjudicatario. Y si fue adjudicado por sorteo, me agarra desprevenido. Yo no sabía que iba a tener que pagar todo eso y eso también genera serios conflictos. ¿Mm? ¿Hasta acá estamos claros? Sí, gracias. Bueno, después está seguro de vida y dice montos correspondientes. Y ahí hay una enorme incógnita. Yo no sé cómo se calcula el seguro de vida. Hice diversas tablas en casos concretos de clientes y nunca pude establecer una relación con nada. No lo pude vincular ni con el gasto administrativo, ni con la deuda, ni con nada. No sé cómo se calcula. Y no te lo dicen. Viene un numerito ahí que más o menos ronda el 7-8% del valor móvil
Con lo cual, eh, el costo financiero va subiendo. ¿Cuál sería el costo financiero del contrato? El costo financiero total. El 10% de gastos de administración, el 10% del valor del auto, el 3% de derecho de admisión, el 1% de derecho de adjudicación, ya vamos el 14%, y casi un 7-8% más de seguro de vida, tenemos un 22-23% más algún impuesto provincial que no incide demasiado. ¿Qué les parece un costo financiero para comprar un auto en 7 años del, pongámosle, 24-25% en total, no por año, ¿no? En total. Un costo financiero del 24% del valor del bien para financiar en 7 años en Argentina. ¿Es mucho o poco? Silenciado, Diego. Veo que me estás contestando, Es pero no te mucho para escucho. mí, me parece que es mucho, doctor. Es mucho, dice Marcela. Gracias, Marcela. Suena mucho. ¿Cuánto cuesta financiar un auto con otro sistema? ¿Cuánto cuesta financiar una tarjeta de crédito? ¿Cuánto cuesta financiar 100.000 pesos en una tarjeta de crédito? Fuera de los planes sin intereses y esas cosas. No estoy la verdad al tanto de cuánto está. Por lo general no Eh, sabemos esas cosas. a ver, Entre el doctor, 90 y el ¿puedo? 140% anual, más o menos. ¿Cómo? Entre el 90 y el 140% anual. Sí. Gracias. Doctor Maturana, ¿verdad? Sí. Sí. Varía mucho según el momento en el que estamos, pero probablemente sea eso. En algún momento llegó al 200% fácilmente. Ojalá que baje. Pero estamos hablando por año, ¿sí? Sí, En pero 7 también hay años, un 200% un cuando se fin, 200%. sí, 212% aproximadamente cuando se financia, por ejemplo, en tarjeta Visa. Bueno, seamos re buenos y pensemos en un 100%. Un 100% anual en 7 años es más del 700, porque se va capitalizando, ¿verdad? Claro. Más del 700 contra el 24%. Es una genialidad esto, ¿verdad? Estoy financiando muy, muy, muy barato para lo que son los costos financieros en Argentina. Y eso explica probablemente por qué sigue siendo un contrato que sigue vivo y que tiene tanto uso práctico. Hace una semana salió, creo que en La Nación, el 60% de los Fiat hoy se están vendiendo por planes de ahorro. El 40% promedio del país de los autos se venden por planes de ahorro. Un sistema que venimos criticando hace 40 años. Hay una página que se llama Motor 1, que es especializada en planes de ahorro, que todos los días publica algo y dice, nosotros recomendamos no contratar planes de ahorro, son una trampa. ¿Por qué la gente lo sigue contratando? Porque el costo financiero es bajísimo, pero no sabemos cuánto es el costo financiero. ¿Quién sabe cuánto es el costo financiero? Bueno, acá hay un ejemplo también de hace bastante tiempo. Hoy los números son bastante más dramáticos. No me acuerdo si actualicé esto, pero lo podemos buscar si quieren. Esto es extraído de la página de Toyota el mismo día, hace un tiempito ya, porque un auto en ese momento valía 800.000 pesos. Es donde lloramos todos. Valía 884.500 pesos. Bueno, para financiar la misma suma, que no era el 100% del valor del auto, arriba vemos los números del crédito prendario, de la misma Toyota, ¿no? En 72 meses, el valor promedio de la cuota era 36.000 pesos. Bien. Abajo, si vemos, financiando el 100% del ETIO, si no financiamos el mismo monto, arriba financiamos el 80 más o menos, abajo financiamos el 100, la cuota más alta era 12.890. 12.800 contra 36.000. 3 veces más alto o más caro era financiar con un crédito prendario que con un plan de ahorro. Bien. Claro, pero, Yo, doctor, sí, disculpe, pero en el análisis ese no se tiene en cuenta que hubo periodos que los 0 kilómetros
aumentaban casi el 12 o 15% de Claro, forma mensual. Entonces, Sí, sí, eso traducía que el plan de ahorro sea impagable. claro. sí, 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 estamos de acuerdo. Y Pero vos toda la estás yendo gente, un plazo, vos disculpe estás yendo un doctor, paso más adelante. la Porque gente vos que me estás. deserta, eso lo están tomando estadísticamente, la gente que deja de pagar, pierde el plan y le devuelven 2 pesos con 50, eso también está, porque eso es para un nivel medio alto. Y digamos, o sea, yo le comparaba el costo Marcela, financiero que usted me decía para un con un segundo, costo financiero discúlpeme, quiero hacerle esta acotación. En el es que el año doctor 2000, Maturana ya hizo una acotación que no pude responder y se bueno, nos van a mezclar disculpe. las cosas. Por respeto a él, le respondamos Sí, primero y sí, después está vamos bien, con está lo tuyo. bien. Bueno, el doctor Maturana nos dice, con absoluto buen criterio, indiscutible por otro lado, ahí no estás contemplando la inflación. Mm, Es cierto, porque estamos haciendo un análisis en abstracto de la utilidad y de la comparación que uno puede hacer en el momento en que decide cuál de los dos planes contratar. Bien, si yo les mostrase los mismos números ahora, una cuota de plan de ahorro ronda los 400.000 pesos, ¿sí? Eh, Menos, porque en un auto de 25 millones eh, tenés más o menos 300.000 de cuota pura, más gasto administrativo, poner que estés en los 350, 370. En un crédito prendario supera holgadamente los 800.000 para financiar el 60% del auto. Y ahí voy a tomar algo de lo que acaba de decir Marcela. ¿Quién en Argentina puede pagar una cuota de 800.000 pesos para claro. comprar un auto? Para comprar el 60% del auto, después tenés que pagar el otro 40%. Nadie o muy pocos. Mm, Entonces el crédito prendario lo terminamos descartando por imposible de pagar. Los planes de ahorro, si nosotros vamos a un plan de 120 cuotas para pagar el 60%, entonces esa cuota va a ser bastante menos de 200.000 pesos, que es mucho, pero es pagable para mucho más. A eso es a lo que yo apunto en un análisis parcial, como bien nos dice el doctor Maturana. Hasta ahora estamos viendo solo esta parte, ¿bien? De por qué estoy diciendo que el costo financiero de comprar un auto con un plan de ahorro es muy bajo, ¿está? Si yo compro un auto en un crédito prendario, yo en lugar de pagar 25 millones voy a pagar 75 millones a lo largo de esos años. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a hablar de lo que dice el doctor Maturana, con tan buen criterio. ¿Qué hacemos con la inflación? Yo no tengo la solución para la inflación. Me encantaría que alguno de ustedes la tenga y me la cuente, porque lo venimos estudiando. Miren, mi padre, que era abogado, tenía en la biblioteca indexación de deudas, desindexación de deudas, mm. potenciación de créditos, repotenciación de créditos. ¿Saben cuál es el tema de contratos, de obligaciones de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, que se van a celebrar ahora dentro de poco? ¿Saben cuál es el tema? Obligaciones de valor. Estamos hablando de eso mismo. Seguimos hablando de eso mismo. ¿Cómo solucionamos la inflación? La inflación la solucionarán los economistas y los políticos, no nosotros. Yo no tengo la solución. Bien. Es un problema, absolutamente un problema. Pero si lo que estamos buscando es que una persona pueda comprar un auto y está decidido a hacerlo, tenemos, digamos, tres posibilidades. Decirle, mira, no podés, olvídate porque hay mucha inflación, no lo vas a poder comprar. Podemos decirle, cómpralo con un plan de ahorro y la cuota va a ser, o vas a terminar pagando un costo financiero total del 24 o 25%, o comprarlo con un crédito prendario y vas a terminar pagando 4 veces lo que vale el auto. ¿Sí? Esas son las alternativas. Se me fue el doctor Maturana. ¿Me está escuchando, doctor? Sí, lo escucho, Doc, no tengo Bueno, cámara, pero lo estoy está bien. escuchando. Lo que pasa es Entonces, que yo entiendo el planteo y entiendo lo atractivo del plan de ahorro, pero no, perdón, yo no digo que sea lo veo atractivo, no estoy reflejado sugiriendo que en nadie lo otros. contrate, ¿no?
lo veo reflejado con el diario de lunes, digamos, sabiendo lo que ha pasado en los últimos años y conociendo la situación de muchos clientes que concurren al estudio de consulta por problemas con el plan de ahorro, con la cautelar, con los diferimientos, con los cambios de modelo, con la discontinuación del Volkswagen Gol, que hay muchísima gente también, con la conexidad que tiene el administrador del plan de ahorro con la fábrica y Bueno, pero con la perdón, doctor, discúlpame, porque nos estamos adelantando a muchos temas que si tenemos tiempo vamos a tratar, pero no quiero que mezclemos cosas, porque si Sí, no, por yo, un lado no le damos la posibilidad, por ejemplo, a Marcela de tratar el tema que sigue, y por otro lado, podemos caer en la trampa de no analizar cada problema individualmente y no vamos a encontrar soluciones, porque vamos a entrar en el ruido de la cantidad enorme de problemas que hay, Mm. porque justamente yo decía recién, ¿por qué me interesó tanto el tema? ¿Cómo puede ser que el 40% de los autos se vendan en Argentina con un contrato que nadie entiende y que genera tal nivel de insatisfacción con todas esas cosas que mencionabas vos? ¿Por qué sigue existiendo? ¿Por qué está tan vivo? ¿Mm? y yo creo que principalmente por la falta del deber de información al consumidor, porque el que va a comprar un auto sale con un plan creyendo que compra un auto y en realidad está en un grupo de ahorro, que es algo totalmente diferente, como usted lo El contrato remarcaba al existe hace principio. 40 años, ¿no? Y salen noticias en los Sí, diarios todos los días. sí, sin dudas. Pero aparte era retórica la pregunta, ¿no? Eso me llevó a mí a investigarlo. Tengo algunas respuestas, claramente hay que cambiarlo, claramente hay que cambiar muchas cosas y una de ellas es el deber de información, claramente que sí. Eh, pero, de nuevo, ayúdenme a ir paso a paso para poder ir desgranando los problemas y ver si le encontramos solución a los problemas. Ujú, Por lo ujú. pronto, al problema de la inflación, yo no te lo puedo solucionar. No te voy a dar ninguna herramienta para solucionarlo. No creo que ninguno de nosotros lo pueda hacer. Hacer desaparecer el contrato no es la solución. Decirle a la gente financie de otra manera no es la solución. ¿Tá? Entonces, mira, te voy a hacer un paralelismo con otro tema que he tratado mucho y que me dicen cosas parecidas. El tema de las redes sociales y de los riesgos de las nuevas tecnologías y de Internet. Yo voy y doy charlas a los chicos en la escuela y le digo, mire, es muy peligroso confiar en las redes sociales, es muy peligroso, uno sabe quién está del otro lado, es muy peligroso el home banking, guarda con subir fotos, guarda dónde navegan, bla, 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 bla. Entonces los chicos me levantan la mano y dicen, ¿qué nos están proponiendo? Que apaguemos los celulares, que desconectemos Internet, que destruyamos las computadoras. Uno no se puede bajar del mundo. Ese problema hay que ver cómo los enfrentamos. Pero no podemos negar la necesidad y la utilidad de Internet. Bien, acá pasa lo mismo, de otra manera. Tiene un montón de problemas el contrato, estamos de acuerdo. ¿Y qué hacemos? Vamos a ver si buscamos, si encontramos soluciones para cada problema en particular. Como te digo, hay un problema que es el enorme costo de los autos en Argentina que no tiene solución. ¿Pero pasa solo con los autos? No. Pasa con las obras sociales, pasa con este, todo, lo que vos quieras. ¿Sí? La degradación de los salarios viene siendo una constante del país, el aumento de la pobreza viene siendo un constante en el país. Yo no te lo voy a solucionar, no son responsables los círculos de ahorro ni las empresas que lo administran de todo eso. Y con esto, de nuevo, no estoy diciendo que sean unos santos, ni les estoy diciendo vayan ya a contratar un plan de ahorro. Estoy tratando de desgranar problemas para tratar de buscarle solución a cada uno. Pero te prometo que vamos a seguir hablando de ese tema y capaz que sacas algo que te pueda servir más adelante. Marcela, ¿qué me decías? No, que lo que pasa es que este es un país inviable en un montón de sentidos. Y bueno, pero Yo nosotros tenemos que recuerdo en vivir el en este año país. 2008 sacar un crédito hipotecario con un costo financiero de 20 años el crédito, con un costo final que duró nada más que 9 meses, ¿no? Con un costo financiero del 13% total, un costo financiero total. Por eso, en base a eso, le digo que un crédito de 7 años con 22% de costo financiero total me parece bastante alto. Contra Eso no un existe. crédito En Argentina hoy no existe. hipotecario de 16 millones en ese momento, 18 no me acuerdo, a 20 años con un costo financiero total del Eso no 13%. existe, Marcela, hoy en Claro, Argentina. duró nada el Yo te hago una crédito. pregunta. Te hago una Sí. pregunta. Si vos estarías dispuesta a prestarme a mí 1 millón de pesos, que yo te lo devuelva a 7 años,
sin incluir la inflación y que yo te pague a vos un costo financiero total, o sea, del 22%, del 100%, ¿me prestarías 1.000.000 de pesos No, y yo para te lo nada, devuelvo así? obvio, obvio, Yo obvio no, que no. yo no te lo presto. No te lo presto a un año, Claro. Ahora, ¿por ¿está? qué el costo de los autos en la Argentina es esa barbaridad? Cuando uno los compara con el exterior, es increíble. O sea, Bueno, bueno, es tenemos la moneda estadísticas de eso. devaluada, claro. O Estamos en sea, condiciones de afirmar eso con estadísticas, con números. bueno, no, no Sí, las los tengo. autos son más caros en Argentina que en Chile. Solo los autos, No sé, bueno, pero el auto es no. un bien al que en otros países se puede acceder de una manera más fácil. Está A bien, pero eso yo voy. lo que, ¿Dónde lo está que el te pido, Marcela, desequilibrio? ¿Dónde está el desequilibrio? no, No no, sé. bueno, pero ¿cuánto cuesta un celular en Argentina y cuánto cuesta un celular en Chile o en Paraguay? No, no tengo idea en este momento. Bueno, ¿cuánto cuesta todo? Es decir, el problema Sí, no son no. los autos, Si el hacemos un problema es la paralelismo, economía cuesta, argentina. si dolarizamos la economía, cuesta igual aquí que en el exterior. Bueno, el Hoy, tema es la desvalorización de nuestro peso y lo que la gente hoy no gana, cuesta digamos. igual, no, 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 Claro. no, Yo creo que Casi no. hoy igual cuestan. Argentina Algunas está cosas cuestan igual. Con mayor Algunas categoría cosas, en el sí, bueno, y habrá exterior, algunas cosas más baratas, claro. pero no es solo los autos. Si vos tomás los índices del INDEC, los autos subieron lo mismo que el promedio de variación, perdón, de todos los precios al consumidor. A veces un poquito más, a veces un poquito menos. Ujú. Lo que pasa es que quizá nos llama más la atención en el auto, que son valores muy altos, que en un celular o en una remera o en una tortilla. Sí, puede ser. Puede ser. Bueno, por eso yo entiendo, porque a todos nos pasa eso intuitivamente, pero tenemos que tratar de pasar más allá de la intuición y tener argumentos sólidos, con números. Así es. Entonces, sí, los autos han subido muchísimo, todo ha subido muchísimo, todo ha subido muchísimo. Por ahí no tenemos referencia, pero todo ha subido muchísimo. Me quiere hablar una señora que dice CAS, pero está con el micrófono silenciado. O no sé si está hablando conmigo o con alguien que andan por ahí, perdón. Bueno, déjenme que avancemos un poquito más. Eh, eh, Téngame un poquito de Disculpe, paciencia. doctor, para saber y no Sí, interrumpirlo, ¿cómo le dígate. avisamos que queremos hacer una pregunta? No No, encuentro la así como venimos manito. haciendo hasta Ah, ahora. bueno, 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 perfecto. Salvo que se junten demasiado y ya buscaremos que levanten la mano o algo así, pero ¿está? Hasta acá yo lo único que quería resaltar es que el costo financiero del contrato es muy bajo y que es la única alternativa más o menos viable para que alguien compre un auto. Quizá hoy ni siquiera esta, pero las otras son peores. ¿Está? Eso es lo único que yo quería decir. Y tengo números para mostrárselo. No voy a salir de esta presentación para entrar a otra y mostrarles cuáles serían los números hoy, pero son todavía más dramáticos, curiosamente. Ustedes me dirán, bueno, pero lo mismo, un asalariado no puede pagar una cuota de auto. Estoy cierto, estoy de acuerdo, eso es cierto, pero entonces, como les decía, lamentablemente la respuesta será, señor, usted no puede comprar un auto. Pero ese problema no lo puedo solucionar yo. ¿Sí? Si estamos tratando de que la gente pueda comprar un auto, veamos qué salida damos. Bueno, eh, estamos hablando de un contrato tremendamente complejo que podríamos decir que es un sistema contractual, porque no podría funcionar si no estuviera rodeado de un montón de otros contratos que para nosotros son absolutamente opacos, no sabemos. Yo contrato con la administradora, cuando la mayoría de la gente cree que está contratando con el concesionario. En realidad mi contraparte es la administradora, lo que no quiere decir que el concesionario sea un convidado de palo y no tenga nada que ver, tiene sus obligaciones, claramente hablaremos luego de eso. El concesionario es la cara visible, es el, entre comillas, vendedor de los planes de ahorro designado por la propia administradora, que a su vez es una sociedad controlada por la fábrica, porque son sociedades distintas, porque la IGJ, la Inspección General de Justicia, los obliga, que sean sociedades distintas, tienen objetos distintos, la fábrica vende autos, la administradora administra planes, pero son creadas las administradoras son creadas por las fábricas, que son las dueñas de la inmensa mayoría de las acciones. Bien.
Y ahí también tenemos un problema de un conflicto de intereses. ¿A quién cuida más la administradora? ¿A su cliente o a su dueño? Y entre ellas, además, tiene que haber, por ejemplo, un contrato de suministro que asegure que la administradora va a contar con los autos necesarios para cumplir con los pedidos de los consumidores durante, o de los ahorristas, durante toda la vida del contrato. Y acá ustedes, un montón de ustedes tendrán ganas de decirme, bueno, pero recién decían, se discontinúa el auto y es un problema, es cierto. Hubo enormes demoras para entregar los autos y sigue habiendo, es cierto, tenganme un poquito de paciencia, ya vamos a hablar de eso. Luego tenemos esta aparente vinculación entre los miembros del grupo, porque mi suerte en el contrato está atada a la suerte de los otros. Yo recién decía, si tenemos que pagar la cuota a todos, si uno no paga la cuota, ya el grupo no tiene el dinero necesario para comprar los dos autos. Perjudica a todos los otros ahorristas de ese grupo que no van a poder recibir un auto por sorteo y uno por licitación ese mes. Y en algunos casos ni siquiera uno se va a entregar por mes, porque no hay plata suficiente, porque los índices de morosidad son espantosos. En mayo de 2018 era el 50%, hoy seguramente es mucho más que eso. Bien. Y además aparecen los seguros también, el seguro de vida y el seguro del auto, que se suman a esta red contractual de gran complejidad. Vamos a ir salteando algunas cosas meramente teóricas. Bueno, esto ha llevado a decir que es un contrato mutualista, un contrato colaborativo, un contrato plurilateral, porque como decíamos, mi suerte depende de los otros miembros del grupo, que los otros paguen. Y si no pagan, no se entregan autos. Bueno, esto explicaría el porqué de la cuota, que la cuota siempre tiene que ser la 84ª parte del valor del auto. En un país en donde la ley de convertibilidad prohíbe aplicar índices, todavía, tenemos que encontrar la explicación de por qué acá se permite que la cuota suba cuando sube el auto, cuando no se puede hacer en ningún otro contrato. Bueno, tiene que ver con esto, esta especie de naturaleza colaborativa o mutualista del contrato. Esto se ha criticado muchísimo porque los grupos en realidad son una mera ficción. Los grupos no existen como tales. Yo no conozco a las otras personas, no las he visto en mi vida y no las voy a ver nunca, no les sé los nombres. No nos convocan a asambleas para ver qué hacemos cuando el auto se va a discontinuar, cuando la inflación hizo que la cuota sea demasiado alta, cuando hay que tomar una decisión porque algún miembro se va y hay que reemplazarlo, cuando son muchos los miembros que se van, no nos convocan a asamblea. Las decisiones las toma solamente la administradora. Entonces esos grupos no existen. Los intereses, de hecho, son contrapuestos. Yo no entro a una especie de asociación en donde todos tenemos un objetivo común. Acá, mi objetivo es recibir el auto lo antes posible. Y si yo lo recibo antes, vos lo recibís después. De alguna manera, somos casi contrincantes, tenemos intereses opuestos en este sentido. Entonces, se dice, todo esto de grupo es falso, no existe. Los contratos, todo el sistema ha sido desarrollado por los propios fabricantes que colocan stock con autos que ellos venden de contado, porque la administradora junta la plata y la entrega completita, compra los dos autos de contado, no se financia, ¿sí? La financiación la aportamos nosotros. Entonces la fábrica vende autos que va a entregar a 60, 75 días, pero que ya los cobró completos, sin correr ningún riesgo. El riesgo de la inflación, de la falta de stock, de los problemas de importación, de que no, lo que ustedes quieran, de que no haya color, ese riesgo siempre cae sobre el ahorrista, nunca sobre la empresa. Encima no nos pagan intereses por tener esa plata por adelantado, nos cobran honorarios por tener esa plata. Así como aparenta ser muy tentador para el consumidor por el costo financiero bajo que tenía, es completamente tentador, un maravilloso negocio para la fábrica por todas estas características. Pero esto se viene diciendo hace 30 años. Es todo mentira. No es un contrato mutualista, no es un contrato plurilateral,
no es un contrato cooperativista en el que nos juntamos para un fin común, no, es un contrato que beneficia pura y exclusivamente a las administradoras y a las fábricas en realidad. Bueno, yo creo que esto es indiscutible, pero también, como decíamos hace un ratito, lamentablemente no tenemos un mejor sistema de financiación, al menos por costos, para acceder a un auto hoy. Entonces tendremos forzosamente que buscar algún equilibrio para ver si hacemos que el contrato sea menos agresivo hacia nosotros, con menos sorpresas desagradables, que podamos cumplir, que se respeten nuestros intereses, pero sin hacerlo desaparecer. Porque, insisto, no es justo ni razonable ni posible exigir a ninguna empresa que nos financie un bien de 22 o 25 millones de pesos a 7 o 10 años, si no es con estas condiciones, que estén cubiertos de la inflación, porque si no, no te prestarían la plata. ¿Mm? Bueno, recién decíamos el tema de la información. Yo creo que es posible imponer a la administradora mucho más que un deber de información. Deberían asesorarnos, que es ir un paso más que informarnos. La información es la información fría que uno brinda y que en principio es igual para todos. El auto va a ser este, la cantidad de cuotas van a ser estas, la alícuota se va a calcular de tal manera. Eso es información fría. Pero además de eso, hay un asesoramiento individualizado que se requiere para que evitemos esto que bien decía el doctor Maturana hace un rato, de gente que no sabe dónde se está metiendo. Entonces, adviértale antes de firmar el contrato que no está comprando un auto en cuotas, sino que está entrando un grupo, que las cuotas van a subir a medida que sube el valor del auto, que no va a recibir el auto inmediatamente, sino cuando se cumpla determinada característica, situación, que si los otros ahorristas no pagan, no lo va a recibir el auto, que probablemente en el medio cambien de versión y usted no recibe el auto que estaba esperando recibir. Todo eso me deberían advertir, que es incluso más que asesorar, para ver si a mí me conviene o no me conviene meterme ahí. De hecho, desde la asociación proponíamos y hemos creado en su momento una pequeña calculadora. Primero una para ayudarnos a saber cómo calcular la cuota que voy a pagar, porque ya esto es algo incomprensible para la mayoría. Vienen los clientes y vos le decís, tráigame las liquidaciones mensuales, no las tengo. ¿Y cómo pagaba? Y bueno, me llegaba un número, me lo debitaban de la cuenta. ¿Y de dónde sale ese número? ¿Cómo le calculaban la cuota? No tengo idea. Bueno, por lo menos saber cómo se calcula la cuota. Y lo otro que proponíamos es hacer una retrospectiva de cómo fue aumentando el valor de la cuota, por ejemplo, en el último año, y compararlo con cómo fue aumentando tu ingreso, tu sueldo, ¿Mm? Para ver si es posible. Yo veo que me están poniendo cosas en el chat. Nada, bueno, sí, confirma eso que decía. Al chat no lo leo, la camarita me lo tapa el chat y ya es como mucho para mi cabeza ver la presentación, verlos a ustedes y verlo al chat. Así que si tienen algo para decir, por favor, prendan la camarita y me lo dicen. Bueno, y decíamos una retrospectiva que me permita comparar. Mire, el auto subió a razón de un 10-12% por mes el último año. Su salario viene subiendo un 4% por mes. Entonces, indefectiblemente, más temprano que tarde, no va a poder pagar la cuota. No se meta en esto. Y esto hoy podría aplicarse en Argentina por las teorías del riesgo del crédito responsable, del otorgamiento de crédito responsable, que si bien no hay una norma específica que lo diga, podemos aplicarlo por principios. Bueno, luego vamos a tener una serie de normas, de principios, que obligan al proveedor a comportarse, primero como el profesional que es, para asesorarnos, para proteger nuestros intereses, etcétera, etcétera, para comportarse de buena fe, para tratar de que la causa fin del contrato se cumpla. Vamos a tener normas que van a determinar la nulidad de cláusulas por abusivas,
que vamos a ver ahora y que son muchas, y que son básicamente aquellas que afectan inequitativamente la relación porque establecen condiciones mucho más favorables para una parte que para la otra, o porque limitan responsabilidades, o porque establecen sanciones mucho más grandes para uno que para el otro. Y ya vamos a ir hablando de eso. Existe una lista negra de cláusulas que genera la Inspección General de Justicia en la resolución 8/15, que es la que regula el contrato, que básicamente son estas. Estas están prohibidas siempre en los contratos. Y existe una serie de situaciones o de prácticas abusivas que se han ido generando. Recién decían, mira, hasta lo mencionan Gol. Esto también es mayo de 2018. Miren la diferencia de precio que había si yo compraba el auto de contado, así yo al valor que se computaba en las cuotas de plan de ahorro. La dejé a esta porque yo no volví a encontrar nunca un desfasaje tan grande. Suele haber desfasajes importantes, pero nunca tanto como esto, porque es más de un 50% más caro. ¿Mm? ¿Y por qué esto? Bueno, porque si vos vas a comprarlo de contado y los tipos no venden auto, están urgidos y te bajan mucho el precio y hay promociones, etcétera, etcétera. En cambio, si vos estás en el plan de ahorro, estás cautivo, no puedes negociar precio, te la tenés que bancar. Dicen, en abstracto no hay prohibiciones en el derecho argentino para determinar el precio de una cuota de esta manera, por un tercero. ¿Sí? Uno puede en una compraventa decir el precio va a ser determinado por un tercero. Elegimos juntos el tercero, la inmobiliaria nos dirá cuánto vale, bueno, ambos confiamos en la inmobiliaria. Hasta ahí no hay problema. También me dicen que el 1121 dice que no se puede declarar abusiva en Argentina la cláusula de precio. Es decir, yo no puedo decir la relación entre el precio y la cosa está mal, se están abusando de mí. ¿Cómo es esto? Bueno, si yo decido tomar el café de la esquina y pagarlo 2.000 pesos, mientras que a mitad de cuadra lo pagan 1.700, yo no puedo después ir a quejarme al café de la esquina y decir me han cobrado demasiado caro. ¿Por qué? Porque la relación es mucha, porque por el mismo café allá pago 1.700. Eso yo no lo puedo decir en Argentina. Si yo decido pagar por un bien, después no puedo quejarme. Claro, seamos buenos. Esto es cuando yo estoy debidamente informado del precio y cuando yo tengo libertad de elección. ¿Mm? Yo sé cuánto vale el café allá y acá porque me lo dijeron antes que me siente y soy dueño de levantarme e ir al otro bar. En cambio, en el plan de ahorro no se dan esas condiciones. No, o sea, imagínense, volviendo al ejemplo del café, que yo estoy obligado a tomar siempre el café en el bar de la esquina y que el precio lo va a determinar el fabricante del café. Ahí no hay libertad, ahí yo no tengo la opción de elegir a dónde voy a tomar el café. Entonces, esos principios, esas circunstancias que hacen que en Argentina no se pueda discutir el precio, no son válidas para los planes de ahorro, en lo que yo estoy cautivo y en el que quien me está determinando el precio en realidad no es un tercero desinteresado, es el propio fabricante. Y en donde la administradora, que debería protegerme a mí, en realidad es una sociedad controlada por el fabricante, con lo cual va a proteger los intereses del fabricante. Y además tiene un interés directo en que yo pague más. ¿Cuál es la ganancia de la administradora? El gasto por administración. ¿Cómo se calcula el gasto por administración? O el derecho de suscripción o el derecho de adjudicación. ¿Cómo lo calculan? Es un porcentaje del valor del auto. Cuanto más caro sea el auto, más alto es ese monto que yo cobro. Entonces, hay un conflicto de intereses en donde la administradora evidentemente prioriza los suyos propios y los de la fábrica por sobre lo del ahorrista. Entonces, esos argumentos que se usan para decir, nosotros fijamos el precio como queremos, porque hay libertad de mercado en Argentina, son válidos para vender el auto de contado, pero no en un plan de ahorro.
¿sí? De contado sí, porque ahí el mercado actúa. Si Volkswagen vende su auto a 30 millones, mientras Fiat lo vende a 20, lo más probable es que el mercado expulse a Volkswagen porque está vendiendo demasiado caro. La ley de la oferta y la demanda es inexorable en eso, en la medida en que yo pueda elegir. Acá yo no puedo elegir, entonces no me deberían imponer un precio más alto para mí que estoy cautivo. Y eso lo dice la resolución 8/15 y lo dicen los contratos. Dicen que el precio, a los fines de determinar el valor móvil, tiene que ser el valor de mercado. El valor, dice, tiene que ser el precio de lista con todos los descuentos y bonificaciones que reciban los concesionarios. Eso quiere decir que tiene que ser el valor de mercado, tiene que ser el mismo precio que tiene el auto cuando yo lo voy a comprar. Cuando yo voy con un container de plata a comprar el auto, ese mismo valor me tienen que tomar a mí y no el precio de lista, porque estamos acostumbrados que los precios de lista en realidad están inflados para después poder reducírmelo. ¿Vieron cuando te dice el precio de lista es 1000, pero si me pagas de contado te lo vendo a 900? Y bueno, pero ¿cuál es el precio de lista? Entonces, ¿qué significa precio de lista? El precio que a vos se te canta escribir, total, después me lo vas a vender a otro precio. Bueno, acá me tienen que respetar ese mejor precio. Entonces me dicen, no, bueno, si el concesionario decide venderlo más barato, un problema. Nosotros les sugerimos el precio en 25 millones. Si ellos lo venden a 20, ¿será que pierden plata? ¿Pierden plata en todas las operaciones que hacen? Entonces sí, habrá un tope que será el valor real del auto y no más que el valor real del auto en el mercado. ¿Estamos? Para mí, no podemos decir seriamente que el valor tiene que ser el que tenía el auto cuando yo contraté, con el mismo momento que subió mi sueldo o nada de eso, porque no tiene relación una cosa con la otra. De hecho, si uno agarra las viejas obras sobre el tema, ya lo plantean, porque esto se viene discutiendo hace mucho tiempo. Entonces te dicen, por ejemplo, está bien, ¿cuál sería el índice a aplicar para calcular la cuota? El índice del precio de la construcción, ¿qué tiene que ver la construcción con los autos? El valor del dólar, sí, porque hay una parte importante, sí, pero ha pasado que el dólar sube menos o más de lo que suben los autos. No es siempre tan lineal. Hasta te puede jugar en contra. Ha pasado recientemente que el dólar sube más de lo que suben los autos. Entonces, que cada mes yo tengo que elegir un índice distinto para establecer la cuota. ¿Y cuál va a ser ese índice? Y sería un contrato impracticable, imposible para nosotros, por otro lado. La única manera razonable de establecer la cuota es con lo que el auto vale, porque lo que ese grupo tiene que hacer es comprar autos y no comprar pan, ni ladrillos, ni departamentos, ni dólares. ¿Bien? Doctor, Pero sí hay un límite clarísimo en el valor de mercado. Eh, porque de otra manera, por otra parte, destruimos el sistema, ¿no? Si yo los obligo a que me sigan cobrando la cuota en base a lo que el auto valía en 2019 o en 2020, ninguna empresa podría subsistir. Porque como decíamos antes, yo no te prestaría plata de esa manera y creo que ninguna empresa lo haría. Bueno, otra situación que suele generar mucho descontento es cuando queremos nosotros recibir un bien distinto a aquel por el que venimos ahorrando. Por ejemplo, estoy en un plan de Volkswagen Polo y decido que en realidad quiero un Volkswagen Virtus. Puede ser uno más caro o uno más barato. Es muy habitual que pase esto porque en un contrato tan largo, de 7 o 10 años, las circunstancias cambian. Puede ser que yo quiera uno más grande porque tuve hijos, o puede ser que quiera uno más barato porque se me está haciendo muy difícil pagar la cuota y quiero que me devuelvan ese saldo a favor mío que se genera porque estoy comprando un auto más barato para reducir mi deuda. Voy a aclarar esto que acabo de decir. ¿Qué pasa cuando yo elijo un bien distinto al que vengo ahorrando? Si voy a uno más caro, voy a tener que pagar la diferencia en ese momento. ¿Sí? Yo venía ahorrando por un auto de 20 y me voy a uno de 25, esos 5 lo tengo que pagar ahí. Quizá me lo prorrateen, pero lo tengo que pagar a la diferencia. Si yo venía ahorrando por uno de 20 y me voy a uno de 15, esos 5 me los devuelven. ¿Cómo me los devuelven? En principio, imputando cuotas futuras. Y quizá de esa manera yo estoy debiendo 15 cuotas
pero al recibir un auto más barato cancelo todas esas cuotas y ya no pago más. ¿Sí? Entonces puede ser beneficioso en ese momento. ¿Cómo funciona esa opción? Los contratos dicen que el adherente, el adjudicatario, tiene que hacérselo saber al administrador en un plazo de 5 días, 10 días, según el contrato, y la administradora va a decidir si acepta esa petición o no. Y que si la acepta, me puede poner un plazo adicional de hasta 60 días o 75 días más o 50 según el contrato. Por ejemplo, el caso de FCA de Fiat, yo ya tengo 60 días de espera desde que se me aprueba la carpeta. Si cambio el modelo, me hacen firmar que acepto 60 días más, 120 días para que me entreguen el auto. ¿Mm? Que ojo, es un plazo máximo. No dice que lo acepto automáticamente. ¿Mm? Y esto genera mucho enojo y en realidad no es facultativo de las empresas. La resolución dice que ese cambio elegido por mí no puede modificar las condiciones del contrato y el plazo de entrega y que no es voluntario de la empresa aceptar o no ese cambio, solamente se pueden negar con razones justificadas, dificultades objetivas para la entrega. Mire, el auto no se fabrica más, no se lo podemos entregar porque no se fabrica más. Que hayan sido debidamente informadas a la IGJ. Y aún en esas condiciones yo puedo insistir, decir, yo sé que no se fabrica más, pero capaz que tienen stock por ahí en algún lado, quiero que me lo den. Bien, entonces ese problema en realidad es una cláusula, perdón, no una Le cláusula, una pregunté a la Google práctica. si sabía dónde estaba. Dice, no, me dice, no lo encuentro, Natalia, no está. tenés abierto el micrófono, gracias. Eh, es una práctica abusiva, ¿sí? Y una cláusula en algunos casos, con lo cual podríamos ejercer nuestro derecho ahí. Otra situación que también mencionó el doctor Maturana es cuando se modifica el bien tipo por decisión del administrador. Cosa que, si uno lo ve bien, es razonable. Es decir, en 10 años de contrato o en 7 años de contrato, yo no puedo esperar que siga estando para siempre el mismo auto que se convierte en un bien obsoleto. Es un mercado muy dinámico. Cada 5 años aproximadamente los autos cambian. Y cada 2 o 3 años tienen un pequeño cambio. ¿Quién de nosotros querría que nos entreguen un auto que no se fabrica o no se vende más hace 5 años? A mí me ha pasado, doctor, una vez que la concesionaria era Fiat Sebel, Mm. entonces estaba en un plan no me acuerdo si era un Fiat Uno o cuál era, y bueno, no salía nunca por sorteo, no lo podía licitar, y un buen día que salgo ya en el sorteo, cuando iba a muchas cuotas, me notifican y me dicen que ya no existía ese modelo, creo que era el Fiat Uno, y entonces me ofrecían un Peugeot 106. Y bueno, Ajá. pagué la diferencia y lo acepté. Bueno, gracias. Hace muchos años de eso, ¿no? No quiero hacer cálculos, pero Sebel no existe hace mucho tiempo. Bueno, hoy sería FCA, Fiat Chrysler Argentina, y el que comercializa Peugeot es otra, es Círculo de Inversores, sociedad anónima, así que eso no pasaría en principio. Pero bueno, en ese ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, yo no querría que me den un Fiat Uno obsoleto, prefiero que me den un Peugeot más nuevo. Pero eso no siempre es así. Eh, ¿Por qué no siempre? Porque yo tengo un caso, por ejemplo, de una gente que venía ahorrando por un Peugeot 108 que tenía baúl, se discontinuó y le querían entregar un Peugeot 208, que es prácticamente el mismo auto, pero sin baúl. Quizás sea la única diferencia. Y ellos me dicen, mire, nosotros somos cuatro, yo tengo que poner valijas en el baúl y no me entran. O sea, no es caprichoso, no me sirve el auto nuevo. ¿Qué es lo que dice la empresa? ¿Qué es lo que dice ante estos cambios? Nosotros somos dueños de cambiar, la fábrica es dueña de cambiar cuando quiera y solo le vamos a informar cuando el precio del nuevo supere en un 20% más al anterior para que usted, si no está dispuesto, se vaya y le devolvemos la plata. ¿Mm? Bueno, hay varias cosas que se pueden decir con relación a eso.
En primer lugar, para la empresa es absolutamente previsible cuándo van a cambiar el modelo, porque no es una decisión que se tome de un día para el otro, ¿no? Hay que diseñar el modelo nuevo, hacer las matricerías en las fábricas, empezar a fabricarlo, etcétera, etcétera. Lleva mucho tiempo, lo saben, con antelación. Y también es absolutamente previsible la cantidad de unidades que ellos van a tener que entregar, que tienen comprometidas a ahorristas, porque saben cuántos grupos tienen y cuántos ahorristas hay en cada uno. Entonces creo que bien podrían consultar a los ahorristas y darles la posibilidad de guardar ese stock. Mire, estamos por dejar de vender el Gol y vamos a empezar a vender el Polo. ¿Usted qué prefiere? Si quiere el Gol, se lo guardamos. Creo que sería posible hacerlo, porque para ellos es previsible. Eso por un lado. Por otro lado, la resolución dice, pensé que estaba acá el número de artículo, no importa, la resolución dice, por un lado, es cierto, si el bien nuevo supera en un 20% al anterior o más, el ahorrista tiene la opción de salirse de ese contrato porque la cuota se le va mucho más. Yo creo que un 20% es muchísimo, tendría que ser menos, pero así está aprobado por la autoridad de aplicación. Pero hay otra condición, que tenga condiciones similares el nuevo modelo. ¿Mm? Que no tenga baúl no es similar. Un auto con baúl y uno sin baúl no son similares. Entonces deberían darme a mí la posibilidad también ahí, y lo dice la resolución, y es una práctica abusiva, deberían darme la posibilidad a mí de que si el auto no tiene similares características, yo pueda resolver ese contrato y que me devuelvan la plata en ese momento. ¿Estamos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Doctor, la resolución de que usted habla es la 8/15. Sí. De qué instituciones de Inspección General de investigación? Justicia. Ah, ¿cómo? IGJ, Inspección Ah, la General de IGJ. Justicia. Bien, bien. Sí, que es la autoridad de aplicación. Yo, Yo doctor, sí. tengo mis dudas con respecto a al tema de la suba de los precios, doctor. ¿No se aplica en algún momento la cláusula de la excesiva, el instituto de la excesiva onerosidad sobreviniente? ¿No se puede Para plantear mí eso? no. Para mí no. Cuando, por ejemplo, hay un desequilibrio entre el Sí, aumento sí, sí. de los Está precios claro. y lo que la persona tiene para pagar, digamos, o sea, Sí, 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 está claro, Marcela, ¿a dónde apuntas? Bien. Para mí no. Para mí no, por esta aparente plurilateralidad que tiene el contrato, por la dinámica que tiene el contrato. Si vos, porque tu sueldo no subió o porque te quedaste sin trabajo, dejas de pagar la cuota o pagas la mitad de la cuota, el afectado no es la empresa. El afectado van a ser los otros ahorristas, así como Ujú. funciona hoy el contrato. El contrato está aprobado y viene funcionando así. ¿Tá? No es lo mismo que cuando vos le debes plata al banco o cuando nos Ajá. debemos plata entre nosotros. Entonces, mire, no le puedo pagar. Bueno, haremos un esfuerzo compartido, renegociaremos, etcétera, etcétera. Acá los afectados, en principio, como está planteado el contrato y como viene funcionando supuestamente, formalmente, los afectados son los Ujú. otros ahorristas. Y si nosotros hacemos eso, aparentemente destruimos el sistema, destruimos la dinámica. Porque ¿quién va a poner la plata que falta? Mm, claro, ¿no? Y se Ah, pueden varios ahorristas encuadrar en la misma situación. por eso, imagínate un grupo de 168 que vengan 10 y digan, mire, mi sueldo no subió o me corrieron de uno de mis trabajos, yo puedo pagar la mitad de la cuota. Ujú. O ¿Cómo sea, hace ese grupo para jurisprudencialmente comprar eso no se ha autos? planteado nunca, Todo o el sea, tiempo. rechazado Se plantea todo el tiempo. y se En rechaza. general se rechaza, en general se rechaza. Habrá por ahí algún fallo que no. Ujú. Pero todo el tiempo se plantea eso. Y ahora Sí. con el tema de la devolución, cuando se decide salir ¿cómo hacemos para que el cliente vea qué realmente es lo que le tienen que devolver? O sea, ¿de dónde se Buenísimo. sacan los números o de dónde se hace el cálculo, que usted dice que es muy difícil porque no está en ninguna parte, para No, ver no, qué es no, lo que no. le tienen que devolver? Ese no debería ser difícil, ese cálculo, porque, a ver, creo que lo iba a tratar dentro de un rato, pero bueno, lo decimos Bueno, ahora. lo espero, lleguemos a... Hazme el favor, y si no lo Sí, digo, me lo recordás. ¿Está? bueno, Hola, muy disculpe. bien. Necesito hacer una Sí, pregunta. sí, Eugenia.
Y en el caso de que se haya entregado un modelo viejo y luego cambia el modelo y la cuota pasa, le pasan a cobrar al valor de un modelo nuevo. Gracias. Gracias, Eugenia, porque estaba omitiendo decir eso. ¿Qué pasa cuando se cambia el modelo con las cuotas? Acá depende la situación particular de cada uno con relación al contrato. Vieron que yo les decía que uno puede ser ahorrista, suscriptor, adjudicatario, tiene distintos nombres en la vida del contrato, porque los roles van cambiando. Veo que tengo ahí unos chats, pero los roles van cambiando. Cuando yo firmo, soy un suscriptor. Y puede ser que ese grupo no se forme nunca, me van a volver la plata y chao, y me voy de ahí y nunca cambié mi rol. Si el grupo se arma, yo paso a ser un ahorrista más, ¿sí? Hasta el día en que salgo adjudicado. Una vez que yo salgo adjudicado por sorteo o por licitación, paso a ser un adjudicatario. Lo que no significa que recibe el auto, porque puede ser que resulte adjudicatario, pero no cumpla alguna de las condiciones, se me caiga la adjudicación y no lo reciba, y vuelvo a ser ahorrista. Pero si lo recibo al auto, ya voy a ser un ahorrista adjudicado que tengo el auto. Todo esto no es solamente para complicarles a ustedes la tarde, sino porque según el momento en el que estamos, varía la respuesta que vamos a dar a tu pregunta. Cuando cambie el auto y yo todavía no lo recibí, mi cuota se va a calcular en base al valor del auto nuevo, ¿sí? Que es el auto que yo estoy pagando, el modelo de ahorro que yo estoy pagando, que es el que yo voy a recibir. Cuando cambie el auto, pero yo ya lo recibí, no es directo, no es que yo voy a pagar el modelo nuevo, sino que yo voy a pagar lo que venía pagando por el modelo viejo más el mismo aumento que sufra el modelo nuevo. ¿Se entiende? No, Bueno, yo venía pagando por un Gol, ¿sí? El Gol valía 10. Ya lo tengo al Gol. sí. Este mes lo cambian al Gol y me pasan a entregar el Polo. El Polo vale 12. Yo no voy a pagar 12. Yo voy a pagar 10. Al mes que viene, el Polo sube un 10%. Yo voy a pagar los 10 que venía pagando más un 10%. La misma suba que sufrió el modelo nuevo. ¿Está? Ah, Bien. Bien. Es muy común que la gente diga, oh, pero a mí me están cobrando como si yo tuviera un 0 kilómetro y yo recibí el auto hace 5 años. ¿Cómo me van a cobrar a mí una cuota tan alta? Porque encima en la boleta dice Polo. Si yo recibí un Gol, ¿cómo me van a cobrar como si yo estuviera recibiendo un Polo 0 kilómetro? Bueno, primero, supuestamente no te lo están cobrando. Y eso sí es muy difícil de conseguir esa información porque vos tenés que saber exactamente el mes en el que se discontinuó, tener una planilla de cuánto fue subiendo uno para ver si te aplicaron ese porcentaje. Pero, ¿por Doctor, qué pasa eso? Porque vos tuviste la ventaja de recibir el auto al principio. ¿Sí? Vos tenés el auto al principio porque hay un montón de gente que fue adelantando cuotas y que todavía no tenía el auto y que lo va a recibir en el futuro. Entonces se compensa de alguna manera, no es que los otros están recibiendo una ventaja con relación a vos. Ellos van a recibir el modelo que se venda en ese momento, como vos recibiste el que se vendía en ese momento y lo está disfrutando el auto hace 5 años. Ahí Sergio me levantó la mano. Sergio Castro. Sí, ¿qué tal, estimado doctor? Muy interesante, muy Gracias. interesante. Yo estoy siguiendo muy de cerca de esto, soy abogado. Muy interesante porque usted lo está explicando desde la génesis. Yo agarré y estuve en una charla anterior donde unos colegas en todo el país habían logrado, lamentablemente, un fallo solamente, ¿no es cierto?, un primer fallo en primera instancia favorable. Obviamente que estas son poderosas entes, ¿no es cierto?, en los cuales van apelando y el fallo ese de primera instancia, que es muy favorable al consumidor, no sé si no se va a agarrar y se va a dar vuelta en instancias ulteriores. Yo me acuerdo en un momento dado que usted había dicho, a mí me tocó muy de cerca esto,
porque resulta de que yo saqué mi primer auto nuevo por el plan de autoahorro. Y el año pasado, en octubre, estaba pagando 87.000 pesos y hoy estoy pagando 380.000 pesos. Ahora, en un momento dado de su alocución, usted te agarró y dijo, ¿no es cierto? Eh, subió mucho el dólar. Bueno, mi estimado doctor, le aviso, el precio, o sea, en este momento, como usted bien dice, ¿no es cierto? Quien calcula el valor de la cuota es el círculo de ahorro, ¿eh? El círculo de ahorro. No se puede saber en base a qué aumentan las cuotas. Si agarra y dicen, che, aumentás en base al no. Ah, entonces al de casa propia. No, tampoco. A ver, vamos a calcular al IPC. Sí, está bien, Tampoco. Sergio. A ver, vamos a ver Está si bien lo que estás aumenta por el diciendo. dólar. Tampoco. Entonces, no se sabe. Eso pone en riesgo, peligro, como usted bien dijo, este principio que después de esta política que está teniendo la nueva gestión, ¿no es cierto?, nacional, eh, solamente queda en pie principios básicos del Código Civil, como es la previsibilidad, y algunas resoluciones de la IGJ, porque poco a poco se están derogando todas. A ver, Entonces, no hay previsibilidad porque no se sabe de dónde sacan ese aumento de cuotas, ¿eh? No se sabe, y sí. cuando se les pide, se hacen los reverendos tontos. Bueno, muchas gracias, Sergio. Vamos a tratar de ir Doctor, respondiendo porque son muchas cosas las que has dicho. Primero, doctor, lo último, no es, digamos, de este último gobierno, no es una cuestión de decisión política, el problema viene de muchos, muchos años atrás, y no es de este último, no sé, meses, sino de hace mucho tiempo. En primer lugar, eso. En segundo lugar, los índices de precios no es que se construyen de que existe el índice y yo tengo que adecuarme al índice, es al revés. Los índices se crean por los precios que fija el mercado. Es decir, si suben los inmuebles, van a hacer subir el índice. No es que los inmuebles suben porque subió el índice. No sé si estoy siendo claro en esto. Acá pasaría lo mismo. ¿Cuál sería el índice de precios de los automóviles? Y el valor al que se vendan los autos. ¿Sí? No es al revés. No es que yo tengo que vender el auto con el mismo aumento que tuvo el índice, porque el índice sube según el aumento que tiene el auto. Eso por un lado. Hola. Sí, para que Sergio me volvió a levantar la mano No, mi estimado doctor, el tema es de que estamos nuevamente inmersos en lo que es la macroeconomía. Y ustedes están viendo que en este mercado que se agarra y ¿cómo se llama?, con características del libre comercio, de la parte libertaria, piensan de que el mercado obedece estrictamente a No, las pero reglas. eso lo dice la Constitución Nacional, no lo dice el gobierno de ahora. Vivimos en una economía de libre mercado. En Argentina hace 5 años, o 10, o 15, o 20, tampoco en principio, quizás hace 20 años sí, no lo sé, había un precio fijado para autos, como no lo hay para la mayoría de las cosas. ¿Cuánto vale una remera? ¿Cuánto vale un café? Lo que vale, ¿sí? Lo que vale. Y una marca la venderá a 50.000 pesos y otro la venderá a 10.000. Y el gobierno no se mete en esos precios. No, está Nosotros bien. creemos que se meta en el valor del auto, será una cuestión de decisión económica del gobierno de turno. Yo creo que no se viene haciendo, no sé cuándo se hizo, si es que se No, hizo en algún momento. Es un mercado libre. claro, ¿Cuánto vale un auto? No lo sé. ¿Cuánto vale este vaso del que yo estoy tomando? ¿Qué significa cuánto vale? El valor intrínseco que tiene, cuánto cuesta el vidrio con el que fue hecho y la mano de obra. Yo no creo que nadie pueda saberlo. Habrá un experto en costos, pero después el fabricante no me puede cobrar a mí por el diseño y por el packaging y por la marca y por lo que sea. Sí, y así funciona nuestra economía y la de la mayor parte del mundo, en donde los precios se fijan libremente. ¿Y qué es lo que nos pone el límite? Los compradores.
Lo que yo decía recién, si esa marca está vendiendo demasiado caro, el mercado la va a expulsar y no va a poder seguir vendiendo autos. ¿Mm? Ahora, si queremos una economía con un gobierno que determine precios de autos, creo que hay que empezar por cambiar la constitución y bueno, y ver si todos nos ponemos de acuerdo en que queremos eso. Pero hoy me parece que no es posible que nadie fije un precio de auto, que los índices en ese sentido tampoco nos sirven, porque te insisto, el índice es determinado por lo que los autos subieron, no es que los autos suben por lo que el índice dice. ¿Sí? Mi Y además estimado pasa. doctor, mi estimado doctor, quería comentarle que, bien como dice usted, tenemos que agarrar y saber de que este mismo plan se agarró y se hizo en la etapa de Menem, y desde ahí vinimos con los planes de autoahorro. Ahora, Yo creo que es de mucho antes, ¿no? De mucho, mucho antes. Pero que, nunca lo, que, los, desapareció, es un que, contrato que sigue estando vigente. no, que los contratos que la IGJ en tiempos de gobiernos populistas inclusive han hecho la vista gorda respecto, ¿no es cierto?, de estos problemas, esto también es cierto, o sea que venimos arrastrando. Ahora, yo personalmente me agarré y me dije, yo quiero pagar, pero se me hace imposible pagar. Y entonces yo las agarro y digo, bueno, lo primero que agarro y es decirle, ¿de dónde sacaste el aumento? ¿Aumentás porque querés? O sea, el valor intrínseco de antes no era el valor que tenía y el de valor de ahora es el real. Otra vez el valor de antes era el valor real y el de ahora es irreal. Entonces, mínimamente, el derecho, porque estamos entre hombres de derecho, estamos entre hombres de derecho donde agarramos y hacemos la sana crítica racional, lo primero que queremos, lo primero que le tenemos que defender en cuanto al consumidor es agarrar y darle una previsibilidad. No podemos darle decirle, mira, mañana, hoy, agarrá y gozá todo lo que puedas usar porque mañana podés ser nuestro esclavo. No puede ser un Estado de Derecho, tiene sus límites, está bien, está perfecto, está la decisión en decir, el Estado tiene que agarrar e intervenir o el Estado no tiene que. En este momento el Estado ha decidido en su política no ir. Sin embargo, eso es política, diríamos, eso es política gubernamental, pero en el derecho, en los principios civiles, nosotros tenemos que hay un principio de previsibilidad. No pueden agarrar y aumentar como lo que quieran y no agarrar y decirnos de dónde sacaste. Usted mismo lo agarra y lo agarra y lo dice, ¿no es cierto?, de que ellos tendrían que agarrar y tener los gastos administrativos de acuerdo al porcentaje de la cuota que yo pago. Y hay cosas que no se saben. Está ese tema que usted bien dice, ¿no es cierto?, de que hay una resolución de la IGJ que, fíjese, ha sido derogada, en el cual no se puede hacer discriminación entre aquellos que van y compran al contado y aquellos que compran en el círculo de ahorro. Está perfecto, cada uno Eso para defiende. mí no ha sido derogado, perdón. Sergio, no te quiero interrumpir, pero seguimos hablando sobre lo mismo. Vos ya diste tu postura, yo ya di la mía y creo que vamos a seguir diciendo lo mismo, ¿sí? Entiendo. Entiendo que es una situación dramática para muchos miles de argentinos que no están pudiendo pagar la cuota, lo entiendo absolutamente. Yo no tengo la solución para eso. Porque, de nuevo, si yo hago que esa gente deje de pagar la cuota o pague la tercera parte, voy a terminar destruyendo el sistema, va a desaparecer y me parece que no beneficia a nadie. ¿Sí? Quizá beneficie a esos que ya recibieron su auto, pero los que vienen pagando para que ellos reciban el auto y todavía no lo recibieron, no lo van a recibir y van a ser las víctimas de eso. De lo demás, las cuestiones políticas no las voy a tratar ahora, creo que no tiene que ver la política, por lo menos en esta instancia, con esto. Y lo otro, de nuevo, ya creo que ambos hemos dicho lo que pensamos, ¿no? Cada uno con sus argumentos. Así que sí te Muchas pido gracias. perdón, te pido perdón que, primero por no tener una solución, me encantaría tener una solución para la inflación, pero no solo de los autos, sino de todo, me encantaría. Me encantaría que un celular en Argentina no cueste 2,5 millones de pesos, que es ¿cuántos salarios básicos? No sé cuántos. Me encantaría que la gente pueda pagar el seguro, que la gente pueda seguir, pero bueno, no está a mi alcance.
¿sí? Y yo no sé cuánto vale casi nada de lo que me rodea. Es decir, sí sé cuánto vale, no sé cómo se compone el precio de eso. Y a mí me gusta la economía de libre mercado más que los otros sistemas, pero bueno, obviamente que tiene sus problemas muy serios, claramente que sí. Pero No te pido creo, perdón, lo cerremos ahí a ese tema, dale. por favor, le agradezco muchísimo. Pero Gracias, lo muchas último gracias. que me retiro, es que el mercado no es una blanca palomita, jamás fue No, una claro que blanca no, palomita, no, 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 claro que pero no, y está regulado siempre, en muchos sentidos. usted Y me acá, agarra por y me, ejemplo, el precio tiene que ser el valor de mercado. usted Y me sí dice, confío, perdón, usted me dice que el valor se autorregula porque expulsa el propio valor. Yo quiero agarrar y ponerle en conocimiento de algo que en realidad es en conocimiento de todos, creo, los observadores, los prudentes, en el cual ha bajado el consumo, pero los precios no bajan, simplemente que ellos bajan el precio a través de cosas encubiertas como las promos. Te agarran y te dicen, la segunda 50%, 2 por 1, compras 3, te regalo 2, pero jamás bajan los precios. Entonces el mercado, trasuntado por los grandes capitalistas, que son los que manejan, ¿no es cierto?, no renuncian jamás al aumento que han hecho. O sea, esa regla que usted me agarra y me dice, de que se obedece a la libre oferta y demanda, le dan vuelta de tal manera que los precios no bajan, simplemente que por el momento lo encubren, pero cuando vuelva a haber plata o mejore o lo que sea, va a volver, los precios siguen altos. Los precios jamás suben. El dólar ha bajado y nada ha bajado. bueno, perdón, Sergio, en serio. Ya has dejado muy clara tu postura, creo que yo he dejado la mía. Estamos empezando a mezclar con otras cosas y otras promociones que podrán ser una cláusula o una práctica abusiva de otra cosa, pero nos vamos completamente de tema. Me parece que estamos aburriendo al resto y ya está claro lo que pensamos, ¿sí? Tengo ahí una mano levantada. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo Gusto de estás? escucharlo. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va, doctor? Doctor, está muy bien lo que dice usted que el mercado se regule solo y demás, pero No, acá en el serio, de problema, nuevo más con ese tema no. no, no, perdón, pero el problema es los concesionarios que siguen engañando a la gente, porque lo que genera este problema del caos es el concesionario. Hoy en día yo veo cuota en los supermercados, en los hiper, dicen un plan de ahorro 100.000, 120.000 pesos, cuando todos sabemos que está diferido, usted lo explicó muy bien hace un rato, el diferimiento. Entonces, el problema comienza en el concesionario con el engaño, no con el valor del auto, creo. Entonces, me parece que el problema sería el presupuesto que hace el vendedor y la postura preventa y postventa. Esto es público notorio. La postura preventa es cuota fija, peso, concesionario oficial, y después que venden el auto, que lo entregan, como bien me explicó usted, la condición de adjudicatario, es la postura de que no anda a Buenos Aires, se regula con el dólar y no acompaña ningún índice. Hay un fallo reciente de hace un año, el caso Carabajal David, en la sexta nominación de Civil y Comercial, bueno, del doctor Lafuente, que ya no está, eh, que dio lugar al presupuesto al vendedor la cuota de un Fiat Crono a 5.500 pesos, haciendo lugar al presupuesto, al compromiso precontractual del Es que vendedor este del es un caso. concesionario, que es el que genera todo el A caos. ver, ¿No sería el eh, problema, doctor, ahí, sería el problema que genera el concesionario al prometer un precio al consumidor que compra creyendo que va a pagar eso de cuota y no el aumento del auto? claramente en ese caso sí, porque hay una persona que está mintiendo y la mentira es castigada por el derecho siempre. Es decir, cualquier publicidad engañosa va a tener sus consecuencias y si yo puedo demostrar que a mí me prometieron cuota fija, tendrán que cumplirme la cuota fija, sea el contrato que sea, porque es una mentira. ¿Sí? Eso claramente que sí, que está regulado. Luego, también hemos hablado del asesoramiento y del deber de consejo y de ser claros. Bueno, yo no creo que tengamos que desarrollar demasiado esa idea, ¿no? No, claro. Que no me tienen que mentir, que si la cuota va a ser el 50% el primer año y después va a subir, me tienen que explicar eso. Sí, claramente sí, y en eso se está avanzando mucho.
porque al deber genérico de información que está en la Constitución, en el Código Civil y Comercial, en la Ley de Defensa del Consumidor, se van sumando ítems. En el proyecto de Código de Defensa del Consumidor, que está en este momento en tratativas en el Consejo, en el Congreso, se habla hasta de un resumen, una especie de portada, en donde todo eso surja muy claramente para asegurarnos que yo pueda entender. Pero para mí, incluso hay que ir un paso más, eso que Alejo Chamatrópolis llama poner el contrato en números. Es decir, decime cuánto voy a pagar ahora y decime cuánto estoy difiriendo y cuánto sería mi cuota cuando deje de diferir, y ya no solo que esté reducida la cuota, sino que tengo que pagar la cuota completa y tengo que pagar el recupero de eso que se difirió. ¿Sí? Eh, Obviamente que Doctor, sí. y no hay, sí, y no hay una violación al trato recíproco, al principio de reciprocidad, cuando en los contratos hablan, yo lo he leído la mayoría, lo que puedes llegar a entender, ¿no? Eh, Te hablan de que cuando la empresa te tiene que pagar a vos, o sea, que te tiene que devolver la plata como solicitante, si se muere la persona, etcétera, etcétera, te dicen se regula, por ejemplo, en Fiat la tasa activa, en Renault la tasa pasiva comercial del Banco Central, un ejemplo. Pero cuando ellos tienen que cobrar, o sea, ajustar la cuota al supuesto valor móvil, ya es discrecional, bueno, arbitrario, más que discrecional el aumento. Ahí no se estaría No, no es violando, así. No, ¿no? ¿No habría una violación no, del deber del no, principio no, de es que no, reciprocidad? no es así como vos decís, no es una decisión de la empresa. No sé a qué situación concreta te estás refiriendo de que me tengan que devolver plata. En principio, si es un contrato rescindido, eh, lo que suele pasar, lo que está previsto es que me van a devolver la plata cuando termine el contrato. Sí. ¿Sí? Que después podemos hablar de eso, pero en principio es así y tiene su lógica, que si a mí me devuelven la plata antes, defondamos al grupo y no va a haber plata para comprar los autos ese mes. Entonces, si Estamos de yo acuerdo. decido irme antes, las consecuencias las tendré que pagar yo y me van a devolver el dinero cuando termine, pero me van a devolver el dinero actualizado, eso lo dice el contrato claramente. No Pero es tiene una otro decisión de la supuesto, empresa doctor, ese ¿no? día. Tiene otro ¿Cómo? supuesto. Tiene supuesto el Por contrato, eso no sé a qué si te te estás demoran en refiriendo. devolver, por ejemplo, cuando termina el plan, termina en 84 meses, dice, por ejemplo, el contrato de Fiat, que tienen 60 días corridos literal para pagarte, devolverte las cuotas quitándote la multa. Perfecto. Y dice el contrato que en el caso que la empresa demore en pagar, se ajusta la tasa activa. En el resarcimiento por mora, en Fiat, por ejemplo, dice que si te demoran en entregar el vehículo, tenés derecho al resarcimiento por mora a la tasa activa. Entonces, habla en varias cláusulas de que en los supuestos que la empresa tenga que pagarle al ahorrista o al adjudicatario, se ajusta la tasa activa, pero resulta que cuando ellos pretenden el valor móvil actualizado todos los meses arbitrario de ellos, ya no se ajusta la tasa activa. Mi pregunta puntual es, ¿ahí no estarían violando el principio de reciprocidad? O sea, cuando yo le tengo que pagar a la empresa, yo simple mortal, es el precio que ellos quieren mes por mes. Y cuando ellos me tienen que pagar a mí, no, ya es la tasa activa el central. Mi pregunta es, Por eso te digo, en los contratos está previsto que cuando a mí me devuelvan dinero, tiene que ser dinero actualizado. Sí es cierto que se da una situación por la altísima inflación que hemos llegado a tener, que de un mes para el otro la plata queda desactualizada y es injustificado que se tomen 30 días. Pero el problema es ese. ¿Por qué se van a tomar 30 o 60 días para devolverme la plata si la plata la tiene? ¿Tá? Entonces sí puede haber ahí una situación abusiva de esa demora. Luego, ¿qué es lo que pasó en la realidad? Que ya es una práctica abusiva. Para la empresa es más negocio no devolvérmela la plata, en ese momento demorarse, porque en lugar de devolverme plata actualizada, me van a devolver la plata de hace 2 o 3 meses o un año, más intereses. Y ahí sí, claramente, pasa lo que vos decís, ahí hay un desequilibrio. ¿Mm? Entonces, a mí me tienen que devolver plata actualizada siempre, porque si ustedes se han demorado en devolvérmela, el riesgo de la inflación tiene que recaer sobre ustedes. ¿Bien? Sí. así, Sí, y eso pasa mucho en muchas situaciones. Pasa también, por ejemplo, con el pago de las multas por demora en la entrega, porque después ellos calculan la multa tomando el valor móvil que el bien tenía cuando me lo debieron entregar y no cuando me así están es. pagando la multa, y con la inflación que hay se termina Claro, ganando mucho. Esas son situaciones que probablemente no se advirtieron cuando se hizo la resolución, porque uno no se imagina que vamos a tener la inflación que hemos tenido, porque el problema de nuevo es la inflación, ¿sí? Pero en principio sí está previsto que me van a devolver siempre valores actualizados.
¿tá? Pero sí hay algo que podemos sacar como conclusión. Cuando mi sanción es valores actualizados más tasa activa, para la empresa tiene que ser la misma sanción ante el incumplimiento. Claro. La misma. Sí. Trato recíproco, claro. Perfecto. Está bien. Gracias, doctor. Doctor Maturana me levantó la mano de nuevo. Sí, doctor, se viene hablando mucho de desequilibrio acá los colegas y yo estoy de acuerdo que hay un gran desequilibrio en el contrato y creo que es el problema del incumplimiento y todo lo demás, pero me parece que estamos enfocando mal nuestra apreciación. Creo que el desequilibrio de contractual no está derivado de la fijación del precio, que claramente es el valor móvil o el valor del bien al momento de cada una de las cuotas, y eso es naturalmente es correcto por cuanto cada mes se tiene que conseguir lo necesario para comprar 2 vehículos y entregarlos. Entonces, no hay otro precio ni otra forma de actualización para el plan de ahorro. Lo que me parece que causa el desequilibrio absoluto y lo cual lo imposibilita al consumidor de ejercer su derecho en el mercado y de incidir en la fijación del precio, es que quien toma las decisiones es la administradora o el círculo de ahorro. Y ese círculo de ahorro, claramente, en todos los casos, es una sociedad directa o indirectamente controlada por el fabricante, quien a su vez quien fija el precio, decide la continuación o la descontinuación de los vehículos. Entonces yo creo que la IGJ no debería haber permitido nunca que la administradora del plan de ahorro esté vinculada al fabricante, porque es eso lo que desequilibra el contrato y lo que perjudica en definitiva al consumidor y lo que ocasiona todo lo que estamos viendo en estos momentos. Usted hablaba recién, por ejemplo, de la sustitución del bien cuando se descontinúa un bien por quedar obsoleto y se entrega un auto de mejoras características, que es el caso que pasó con el Gol y con el Polo Track. En el caso particular del Polo, el fabricante colocó al mismo precio antes de continuar el Gol que el Polo. Dejó de venderlo al público el Gol, aduciendo que estaba destinado a los planes de ahorro, equilibrando el precio por los últimos meses de comercialización del Gol, lo cual determinó que hoy quien ha recibido un Gol paga exactamente el valor del Polo, no el aumento proporcional como dice el contrato, porque en un momento de mala fe lo llevaron al mismo precio cuando el equipamiento era totalmente diferente y la generación del vehículo era distinta. El Polo es un auto a claras luces de mayores prestaciones. Entonces, esos juegos o esos abusos que permite la IGJ, dejando que la administradora del plan esté vinculada al fabricante, son los que yo creo que habría que buscar la forma de eliminar o de aminorar o de controlar o de ejercer mayor control. No sé si la IGJ no tiene facultades o hace la vista gorda a esta circunstancia, pero eso es lo que está causando hoy el desequilibrio del que todos hablamos. Bueno, muchas gracias, doctor. Mira, vamos en la diapositiva 28 de 44. Hay muchísimas cosas que yo tenía para decir todavía, y porque si no parece que, espero que no, pero puede parecer como que yo estoy defendiendo el contrato y no, está lleno de situaciones abusivas, de cláusulas abusivas, de prácticas abusivas, lleno, 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 y vamos a empezar ahora, o empezamos hace poquito a desmenuzarlo. Y otras no llegaremos a hacerlo hoy. Pero eso que vos acabas de decir es una de mis conclusiones en la tesis. Si nosotros tuviéramos administradoras independientes, que sean entidades financieras independientes de las fábricas, entonces estas entidades no protegerían los intereses de las fábricas, sino de la de sus clientes, que serían los ahorristas. Esto generaría, por ejemplo, que si en septiembre de 2024 la mejor oferta es de Fiat y no de Volkswagen, la administradora sea libre de ir a comprar los autos de Fiat y generaría competencia entre ellos. Y Fiat diría, escucha, tenemos para venderle a esta administradora 1000 autos por mes, o 500, o 100 autos por mes. Le bajemos el precio, le demos mejores condiciones. No hagamos que esperen 60 días o 120. Te lo doy en 10 días y te lo doy a mejor precio que el que lo vende el concesionario de la esquina, porque vos me estás viniendo a comprar por mayor y todo de contado. Gersi decía, no tienen que cobrarme, tienen que pagarme a mí. Tengo que tener mejores condiciones que el comprador individual, porque va y compra un auto cada 7 años.
Acá estamos hablando de una empresa que va a comprar cientos o miles de autos todos los meses y que debería conseguir mejores condiciones. ¿Por qué no lo hace? Porque está atada a una fábrica. Pero si pudiera elegir mes a mes en qué fábrica comprar, los llevaría indefectiblemente a que compitan entre sí. Por ejemplo, en precio y en plazos de entrega. ¿Sí? Y evitaríamos, como vos bien decís, muchos de esos problemas que se plantean. No podría estar más de acuerdo, de hecho lo tengo escrito, así que no puedo desdecirme de eso. Absolutamente de acuerdo, creo que muchos problemas se solucionarían de esa manera. No todos, de nuevo, la inflación no. No vamos a solucionar el problema de la inflación, a mí no se me ocurre la forma, pero sí conseguiríamos mejores precios, ¿sí? De esa manera. Bueno, muchas Doctor, gracias. y disculpe, y Sí, a través doctor. de la justicia no se puede con los fallos llegar a ese punto, o sea, hacer ¿A qué los punto? planteos pertinentes con ¿A respecto qué a las punto, doctora? administradoras. ¿Pero a Porque qué si uno punto? trasluce a este punto de la fijación de los precios, las entregas, todo lo que hacen mal, si uno lo determina judicialmente de que las administradoras no están siendo independientes y que eso tendría que ser una condición, Por no lo supuesto. iríamos, ¿por qué no se plantea todo eso? Sí, se plantea, claro que se plantea. Dos o Y tres los veces por fallos no semana son inicio juicios de correctivos, eso. no pueden llegar a ser correctivos de toda esta situación. Y bueno, En esto yo creo evidentemente que podría no, todavía no considerar lo la son. administración fraudulenta, ¿no? O sea, de parte del grupo, porque en muchos casos administra en perjuicio del sujeto pasivo, que es el ahorrista, en beneficio del proveedor. Yo creería que sí. No conozco de derecho penal, no te puedo hablar de eso, pero sí de derecho. Desde el punto de vista del derecho del consumidor, el abuso en muchos casos es muy evidente. En ese sentido, de todo esto que venimos diciendo. Me han cobrado el auto más caro de lo que lo venden en el mercado. Me han hecho esperar 120 días cuando no había motivo. Me han rechazado el cambio de unidad porque yo quería otro modelo sin motivo. Incluso, bueno, la Filmina que está ahora. Yo quería color verde y ustedes venden el verde. ¿Por qué no me lo van a dar? Hasta por eso. Sí, se judicializa todo el tiempo porque sí está lleno de abusos. Bueno, ¿Sí? quizás tendríamos que cambiar la estrategia e ir por la vía penal y demostrar los delitos que No lo están. sé. No lo sé, no lo sé. No sé si existen delitos, no puedo opinar al respecto. Sí te puedo decir, insisto, desde el punto de vista de la relación de consumo, abusos muchísimos. En algunos casos, bastante evidentes. En otros, imposibles de saber. Doctor, hasta Eh, hoy, por ejemplo, ¿cómo puede ser que los entes que regulan estos contratos no hayan prohibido ya esos contratos que lo hacen por títulos valores? Usted los debe conocer. O sea, Hay que algunos que venden sí, autos, pero son una estafa tremenda. comparto. Yo Y no, para y mí lo eso no siguen debería existir, eso sí. permitiendo. Bueno, hay muchos que han ido desapareciendo, no los conozco en profundidad todos. Existen. Eh, Existen, sí, 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 sí. Sí, sí, bueno, pero por eso decía, no vamos a hablar de eso hoy. Yo no los conozco en profundidad y creo haber dicho, me parecen todavía mucho peores esos que estos. Estos son más transparentes con todos los problemas que les encontramos, son más transparentes y más claros que los otros. Sí, claramente sí. ¿Mm? Bueno, les propongo 10 minutitos más, eh, decir alguna de estas cosas, de estas situaciones abusivas, estas cláusulas abusivas, para que no se queden con, quizá con una sensación equivocada de lo que yo pienso del contrato, que creo que es un contrato útil socialmente, pero que requiere modificaciones trascendentes, declarar, prohibir muchas cláusulas y cambiar muchas estructuras, como lo que bien decía el doctor Maturana, pero eso a nivel de sugerencia. Cuando yo resulto adjudicatario, sea por sorteo o por licitación, a mí como adjudicatario se me va a dar un plazo de días bastante breve para que yo cumpla una larga lista de requisitos, larga y difícil, porque tengo que conseguir garantes, tengo que, bueno, decidir qué modelo quiero, tengo que juntar un montón de dinero, según, como decíamos, el derecho, que siga pagando el derecho de suscripción o no, pero el derecho de adjudicación seguro, flete y patentamiento, quizá alguna diferencia de modelo, quizá una integración mínima que es de 24 meses para los contratos de 84. Yo no, para resultar adjudicatario, para que me dé el auto, tengo que tener por lo menos 24 cuotas pagadas. Y si resulta en la cuota 20, tengo que pagar, en la cuota 4 tengo que pagar 20 cuotas más todo lo otro. Y puede todo esto ser generado sorpresivamente. Gané un sorteo, ni siquiera me lo imaginaba, no tengo esa plata.
En cambio, la administradora tiene 50, 60, 75 días, según el contrato, para entregarme el auto. Esto parece absolutamente desproporcionado y sin sentido. ¿Para qué necesitan 60 días para entregarme un auto que yo estoy pagando de contado? ¿Por qué? Tendría que ser inmediato el tiempo que lleva los trámites registrales, no más que eso. Sabían que al auto lo iban a tener que entregar y el auto, insisto, lo estamos pagando de contado. A su vez, las sanciones son desproporcionadas. Es gravísimo para mí perder una adjudicación porque la invalida. Si yo no presento todos los papeles y no tengo el dinero, pierdo la adjudicación y voy a tener que esperar otro sorteo, por ejemplo, que quizá no llegue nunca, en el que yo gane, o ganar otra licitación. Y en algunos contratos, después de 3 o de 5 adjudicaciones que se me caen, ya no puedo participar más. En cambio, para el administrador, la sanción es nada, me tienen que pagar la tasa activa sobre el valor del auto, sobre el tiempo que se demoraron. Y la tasa activa es el interés moratorio mínimo, ¿no? Que yo de todos modos debo. Si yo debo plata a alguien, aunque no digamos nada, debo la tasa activa. Con lo cual, no parece haber una sanción para la administradora, pero sí hay una sanción gravísima para mí ante un incumplimiento similar en una misma situación. Y hay un tema también que se suele introducir mucho. Aparentemente, estamos en presencia de un contrato de mandato, aunque tiene las características del contrato de mandato. La resolución 8/15 todo el tiempo habla del mandatario y el mandante. Si así fuera, la empresa que actúe con conflicto de intereses, es decir, beneficia a mi contraparte, no tendría derecho a cobrarme honorarios, porque el mandatario que actúa en contra de los intereses de su mandante no tiene derecho a cobrar honorarios. Se lo dejo ahí picando como una de las cosas que podría llegar a plantearse. Bueno. Otro tema, y con esto sí termino, es el de las promesas de los concesionarios que recién se mencionaba, porque los contratos tienen una cláusula que está en rojo incluso, que dice que son nulas todas las promesas que te hagan en el concesionario, salvo que vos se lo hagas saber al administrador y la administradora te diga ok. En otra palabra te están diciendo, sabemos que te van a mentir en el concesionario y tanto te van a mentir que nosotros no nos hacemos cargo de esas mentiras. Eso es lo que te está diciendo el contrato. Bueno, esto que viola los principios de confianza, de la apariencia, bueno, etcétera, etcétera, porque decíamos, el concesionario es elegido por la administradora. Yo no voy a cualquier empresa, voy a la empresa que ellos me dijeron que puede venderme. Además, está prohibido por la resolución 8/15, que dice que son responsables de todo lo que los concesionarios digan. En todo caso, asegúrense de que no me mientan. Antes de decir que van a mentir y yo no me voy a hacer cargo. Bueno, yo lo daría por terminado ahí, siendo las 6:10. Me imaginé que no íbamos a llegar a desarrollar todo, hemos salteado algunas cosas, son bastante más las situaciones y las cláusulas abusivas. De hecho, todo el tiempo encontramos cosas nuevas. A veces no son cláusulas, sino prácticas. En la vida real se detecta el abuso, aunque la cláusula en abstracto no lo tenga. Se judicializa todo el tiempo. Todo el tiempo estamos buscando soluciones y en general, bueno, salen bien en la medida en que uno haga un planteo correcto y no sea simplemente decir esto no me gusta, esto me huele mal, quiero que se termine. Tenemos que tener argumentos jurídicos para